Nazaret Samara Hernández Cruz. Esta mañana yo te consagro a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, para que la gracia del Señor no sea parte de tu vida y que Dios pueda usar tu vida de una manera muy especial. Pida a la congregación ponerse de pie y expresamos una oración esta mañana. Eterno Padre, honramos la vida de mi hermano Cristian, su esposa, y de Nazaret. Que tu presencia les ayude a ellos como Padre a guiar esta princesa en tus principios, Señor, y en tu temor. Que la gracia del Altísimo cubra a esta bebé, Señor, y la mantenga saludable. Y que mientras ella crezca, sea alguien que te adore, que te sirve y que honra tu nombre al lado de su Padre. Glorificamos tu nombre y bendecimos tu nombre a favor de la vida de Nazaret Samara Hernández Cruz. Padre, gracias te damos. Amén y amén. Ella ha orado conmigo. Mi hermana quiere testificar un poco de lo que ella vivió, hermano. Yo siempre digo cada vez que van a nacer un bebé, una mujer, o vive ella o vive el bebé. Es un riesgo siempre de muerte. Pero mi hermana Marilu. Bueno, hermano, Dios le bendiga en esta mañana. Espero que la paz de Dios y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Bueno, hermano, quiero contarles brevemente que el día 27 ingreso en el hospital de Chalatenango. Ahí me empiezan a hacer las pruebas en la mañana, empiezan a prepararme para que el día 28 sea la cesárea. En ese transcurso estábamos orando yo y mi mamá. Ustedes saben, lo que hicimos el baby shower, que la niña venía con dos circulares en el cuello, que yo me hice 2 ultrasonidos. En uno de esos me dice el doctor Rico que ya las dos circulares ya no las tenía. Yo descansé en paz en Dios. Yo dije, Señor, gracias, que la niña tiene las circulares, perfecto, todo bien. El día 28, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, me entran al salón. Ahí empieza yo le dije a mi mamá, me ponte a orar. Yo estoy orando, yo estaba con un medicamento fuertísimo, casi como que drogada, porque así te tienen que tener para poder poner la taquidia. Y entonces en ese momento ya empieza la operación, empieza el proceso. Yo me sentí en ese momento, empecé a hablar con Dios. Yo estoy sola en este lugar, no sé, no estoy en otra nación, no sé, en Cuba más o menos sabía que los médicos me iban a operar, pero aquí tú tienes el control de todas las cosas. Dios mío, me entrego a ti. Y empiezan a una doctora a ponerme la taquidia ahí, a pincharme y decirme, no, aquí vamos a hacer esto, como yo me sentí miedo en ese momento. Vamos a localizar la vena, vamos a ver, esto es anatomía humana, y empezaron a hablar ahí. Tú eres cubana, y empezaron a decirme que voy a hacer, como nosotros decimos en Cuba, y yo decía, ay Señor, yo no quería ni hablar, yo en ese momento no quería hablar, solamente quería estar concentrada en el nacimiento de mi bebé. Y en ese proceso, ya el médico me dice, ¿estás preparada? Vamos a empezar a abrir. Yo le dije, bueno, ok, ya estoy lista para esperar a mi bebé. En ese proceso empiezan a abrir. Todo aquí en el hospital es diferente a lo que sí en Cuba. En Cuba te abren con cuchilla, aquí te abren con láser. Yo estoy maravillada con las cosas de este país. Vaya, con el trato, me dieron el hospital con todo. Pero el proceso más fuerte fue cuando empezaron a abrir, porque yo quería que me ligaran, porque ya tengo 3 hijas. Y en ese proceso, cuando estoy en el medio de la ligadura, hago una hemorragia de presión. Y tengo también una adherencia porque se murieron todos los órganos dentro de la herida de la cesárea. Dice la doctora, yo en pleno estaba consciente de todo lo que estaba pasando, y la doctora me dice, le dice a la otra doctora, hay una hemorragia interna, traigan el quirófano que vamos a entubar. Hermano, que fue terrible. Lo único que pensé fue lo que ustedes decían. Y en ese momento, mi mamá ya cuando ya sacan a la bebé, mi mamá la recibe, y está afuera con la bebé. Mi mamá ve cuando traen el equipo de intubación. Yo solamente
miré al cielo y le dije, Jehová, si tú me trajiste hasta aquí, no me hagas morir. En ese momento, hermano, cuántas cosas pasan por tu cabeza. En ese momento, ahí tú te das cuenta que no somos nada. Amén. En ese momento duro que tú sabes que vas a perder tu vida y te vas a dejar ser perdido. En ese momento, hermano, solamente le dije a Dios, me encomiendo a ti. Y si es tu voluntad, que yo parta contigo, pero si es tu voluntad, déjame esta tierra para ayudar a mi esposa, a mis hijos. Y encaminarla, Señor, eso es lo único que pide una madre. Pues en ese momento, en una operación, la niña venía con las dos circulares, venía ahogada y negra. La niña también venía en riesgo. La doctora llama a mis padres y le dice, esto es una operación de alto riesgo. Bueno, en ese momento yo le decía a un señor que estaba al lado mío, que el Señor me decía, eso pasa en estas cosas, y el Señor me transmitía una paz, me decía, tranquila niñita, tú vas a salir de esto, tranquila. Y yo decía, yo sé que estoy mal, le decía yo al Señor que estaba al lado mío, me aguantaba mi mano, me tapaba la cabeza, y decía, no me tapes la cabeza, que me siento nerviosa. En ese momento empieza a bajar la frecuencia cardíaca, el pecho me empieza a doler por todo lo que estaba derramando de sangre. Y los médicos dijeron, manden a buscar rápido a la otra doctora porque esta muchacha se complicó. Y yo lo único que la canción que venía a mi mente era, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y el Señor me repetía esa canción en el salón y yo la cantaba en medio de mi hemorragia. Y yo decía, Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Y el Señor me repetía esa canción y ya de pronto, ya mi esposo llama y mi mamá le comenta lo que está pasando, mi esposo se tira al suelo y le pedía a Dios en ese momento que le devolviera a su esposa. Ese fue lo que por lo menos mi mamá me estaba contando. En una de esas se cierran mis ojos, me ponen como una anestesia general completa porque yo empecé a dar grito, me levanté en la cesárea, me toqué la herida adentro. Increíble todo lo que yo hice en esa cesárea. Me dice la doctora, ¿pero qué le pasó a ella? Yo me levanté así mismo y me toqué mi herida adentro así. Dice la doctora, ¿pero qué le pasó a esta muchacha? Y me vuelvo a acostar. Y la doctora le dice, pongan la anestesia general porque esta muchacha hay que controlarla. En ese momento me ponen la anestesia general, ya cuando desperté, yo pensé que ya yo no estaba en esta tierra. Cuando yo desperté en ese momento, ya yo estaba en la cama con mi mamá al lado mío y me decía, ¿cómo te sientes mal? Y yo en un momento no reconocía a mi mamá. Yo no sabía ni que mi mamá estaba al lado. Y fíjese, hermano, yo les puedo decir algo. Todos los días tenemos que rendirnos a Dios. Todos los días, porque estamos prestados en esta tierra. No sabemos el día que vamos a partir. Solamente tenemos que rendirnos a Él, darle cuentas a Él y obedecer su palabra. Y que no estamos solos, Él está con nosotros en todo tiempo. No estemos mirando el de al lado si aquel hizo y dejó hacer. No, tenemos que tener los ojos fijos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra vida. Él es el que nos da vida y el que nos da la fuerza para seguir adelante. Es mi testimonio en esta mañana. Le quiero dar gloria y honra a Él, que se la merece, y porque me dio un día más de vida. Gloria. Raro tener a alguien a la izquierda, hermano. La palabra de Dios, hermano, en la Sagrada Escritura nos dice lo siguiente: no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autorice el bautismo de niños. Nada. En ningún pasaje bíblico nosotros vamos a ver la enseñanza de bautismo de niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato a bautismo debe ser alguien que se ha arrepentido de sus pecados, según Hechos 2:38, y un niño recién nacido no tiene de qué arrepentirse, sino que lo dedica a haber creído en Jesucristo y confesarlo como su Salvador. No pueden cumplir estos requisitos quienes no han llegado al uso de razón, y un niño no ha llegado al uso de razón. Entonces por eso nosotros no bautizamos niños como iglesia evangélica y como Asamblea de Dios. Por otra parte, esto es lo importante. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que a Jesús le presentaban niños públicamente allá en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Y dice la Biblia que Jesús los bendecía a los niños, los consagraba al reino de los cielos. Y le presentaban niños, dice Mateo, se lo leo, capítulo 10, versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, a los papás reprendían los discípulos a los que los presentaban. Y Jesús les dijo: dejad a los niños venir hacia mí, no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, dice la Biblia, los bendecía. ¿Quién? Jesús bendecía a los niños. Hermano, amigo, y todos los que nos hacemos presentes en esta hora, este es un acto que Dios ordenó de una manera divina, bendecir a los niños. Y Asamblea de Dios tomamos como bien, como un principio fundamental para poderlos consagrar al reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero además, no simplemente es un acto, hermano, para que la iglesia vea que presentamos a los niños. También este es un acto muy importante donde los padres se comprometen públicamente delante de Dios primero y delante de cada uno como testigo. ¿En qué se comprometen? En guiar a sus hijos bajo el temor del Señor mientras estén bajo el techo de su casa. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere adulto no se apartará de él. Esa es la gran labor que tenemos. Dios entrega una herencia en nuestra vida para que la administremos, para que la cuidemos. No sé si usted recibió una herencia de sus padres. Yo no he tenido el privilegio de recibirla, y si lo hubiera recibido, le hubiera dado un gran cuidado porque algo que les costó. Entonces Dios nos da una herencia, hermano Cristian y hermana Marilu, sí, así. Dios les ha dado esta herencia hermosa, como un regalo. Prometen delante de Dios y de los hermanos como testigos criar a Nazaret bajo el temor de Dios. Sí, lo haremos. Prometen además guiarla a diario en pleno conocimiento del camino del Señor. Sí, lo haremos. Prometen instruirla para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Sí, lo haremos. Se consagran a Nazaret en doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios. Sí, lo haremos. Por cuanto prometieron delante de Dios y de esta congregación dedicar a su niña a Dios, y lo afirmaron con sus propias palabras, les exhorto que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Pues sí, mi gente, ayer fue un día bendecido, la verdad, un día de sorpresas, de regalo. Ayer fue la presentación de Nazaret en la iglesia, fue de gran bendición, estuvo muy bonito, la verdad. Estuvimos allá compartiendo también con mi hermana, con Iliana Tobar, con las dos morenas del Salvador. Fue de gran bendición. Espero que sigan viendo mi contenido, que sigan compartiéndolo. Ahí toque la campanita de las notificaciones, denle like a mi video, comparte y pues nada, sigue mirando mis videos y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.